Ingeniero, muy Sí. buenas noches, bienvenido al programa. Muy buenas noches, Neto, a la orden. Bueno, en primer lugar, agradecerle por este tiempo que nos está otorgando. Sabemos de lo complicado que debe ser la gestión o la campaña. Pero bueno, ingeniero Ramírez, yo quisiera, existe un nivel de desconocimiento, y creo que usted también lo sabe, en cuanto a la población, en el sentido de cuál es la función específicamente del Parlamento andino. ¿Nos podría dar una ilustración, por favor, al respecto? Bueno, el Parlamento Andino, Neto, en realidad nace, se pone operativo en el año 84, 1984, a pesar de que es creado en el año 79. Y básicamente su objetivo, y es literal, es el control político de los miembros, es fortalecer la integración de los países miembros y es armonizar el legislativo de los países miembros. Básicamente, esas son sus funciones. Tengo que decir que en los últimos años no se le ha visto, ¿no es cierto?, funcionar. Y como no se le ha visto funcionar, la verdad, muy poca gente lo conoce, por no decir nada, ¿no? Y eso es algo que hay que reparar. A partir del año 96 ya se conoce, digamos, o existen las sesiones mensuales, ¿no? Para poder legislar de alguna manera en beneficio de lo que es la comunidad andina. Y tenemos entendido que esto es producto de lo que era el Pacto Andino anteriormente, ¿no? Y Sí, solamente se encuentra constituido por creo que cuatro países, ¿no? Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. ¿Cuáles son las intenciones del señor Ramírez, el ingeniero Ramírez, para qué pretende, digamos, legislar a favor de los peruanos en el Parlamento andino? Neto, falta Chile. Son 5 países: Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. Son 5 países los que constituyen el Parlamento Andino. Perú Tengo, y Ecuador. doctor, ingeniero, discúlpeme, pero tenía entendido de que Chile había renunciado, salido del pacto el 30 de octubre del 76. No, Chile está dentro del pacto. En realidad, el Parlamento Andino nace porque la CEPAL lo plantea en el Acuerdo de Montevideo en 1960. O sea, en realidad nace en el 60. En el camino han ido países que han estado saliendo y entrando. Por ejemplo, uno que ha salido es Venezuela, que estuvo originalmente, ¿no? Pero a la fecha, Chile está dentro del Parlamento Andino, está dentro de la comunidad. Dentro de las funciones del Parlamento andino es prácticamente velar por la integridad de las comunidades, digamos, de las minorías, ¿cierto? De los recursos del Ande. ¿Y cuáles son las propuestas que tiene usted, señor Ramírez, para poder implementar o propulsar dentro del Parlamento andino en favor del Perú? Te doy 2 ejemplos concretos eh, en lo que es armonización legislativa. Por ejemplo, deberíamos tomar, ahora que hemos hablado de Chile, la ley forestal de Chile. La ley forestal de Chile ha permitido que este país, que no tiene Amazonía, exporte 6.000 millones de dólares por año en productos maderables y anexos y conexos, papel, por ejemplo. Millones de dólares por año. Es segundo después de la minería en Chile. El Perú, que tiene Amazonía, que tiene los climas adecuados, exporta 200 millones por año, o sea, 30 veces menos que Chile, ¿no? Y Chile lo hace con 2.5 millones de hectáreas, y para hacerse una idea, el Cusco tiene 6 millones de hectáreas, ¿no? Eso es algo que puede hacer el Parlamento andino, y está dentro de sus funciones, armonizar, hacer óptimas las leyes entre los países andinos, tomar lo mejor de uno, ponerlo en el otro. Otro ejemplo, la ley de exploración minera en Colombia. Es una ley muy buena, muy facilitadora, contempla el tema ambiental de la forma en la que se tiene que contemplar, porque la exploración minera no tiene mayores impactos ambientales, la explotación es otra cosa, pero la exploración no. El armonizar la ley colombiana en exploración minera con el Perú es otra de las cosas que yo pienso impulsar en el Parlamento andino, pero para serte franco, lo primero que pienso hacer es reactivarlo. Es una especie de cuerpo inerte que hay que ponerlo a caminar. Cuando camine, 2 de las cosas que pienso hacer son las que te acabo de mencionar.
Ingeniero, de verdad que me robó el pensamiento y le agradezco que usted lo haya mencionado. Pareciera un cuerpo inerte y para entender mejor lo que usted está mencionando y que la gente también pueda sacar una conclusión, es decir, por ejemplo, en el caso de Cocachacra en Arequipa, en cuanto a las observaciones que se hicieron para la explotación de minerales allá, y el argumento era que no había un estudio de impacto ambiental adecuado. Se podía haber tomado el ejemplo de Colombia para poder implementarlo en el Perú, pero como usted dice, era un cuerpo inerte que no tenía mayor representatividad. ¿Es así? ¿Podría ser así? El caso de Tía María ya está a nivel de la factibilidad, el estudio de impacto ambiental y la explotación. Mi propuesta va a la exploración, es la etapa anterior. Ahora, esto me permite, Neto, dar una especie de contradicción y paradoja. El gobernador, el señor Cáceres Yica de Arequipa, se opone pues, virulentamente a Tía María. Sin embargo, tiene la tercera mina de cobre más grande del mundo, que es Cerro Verde, al lado de Arequipa. Un poco más al lado de la Plaza de Armas. Yo quisiera que explique por qué se opone a Tía María y sin embargo le parece muy bien que opere Cerro Verde. A mí me parece muy bien que opere toda mina moderna, que todas las minas en el Perú, con el respecto ambiental y a las personas, pero que expliquen porque en el caso de Cerro Verde no hay ninguna acotación y en el caso de Tía María sí. Y ahora que lo tocas, si tú quieres una mina que esté en el sitio más sensible del mundo, ¿no? Esa se llama Pierina, que está al frente del Huascarán, en cabecera de Cuenca, ¿no es cierto?, con el ganado y la alfalfa al lado de la mina, y que yo sepa nunca ha habido un problema con Pierina en los más de 20 años de explotación. Y bueno, yo he visto que la verdad nos hará libres, que es el lema del programa, que es el lema de la ortiga. Bueno, la verdad nos hará libres y la verdad es que Pierina, que es la mina más sensible del Perú, jamás ha tenido un problema, jamás ha tenido, y cianura, porque explota oro y usa cianuración, ¿no? Lo cual indica, y no estoy poniendo un ejemplo de Chile, de Australia, de Canadá, no, estoy poniendo un ejemplo en Ancash, en el callejón de Guaylas. La minería moderna tiene controles por todas partes, sus directorios son ambientalmente sensibles, muy sensibles más que el Estado peruano, de manera que si me preguntas por Tía María, podemos comenzar a ver otros ejemplos que demuestren que la minería bien llevada es beneficiosa para el Perú y bueno, hay también mala minería, pero esta más bien está en tamaños un poco menores. Excelente, se nota su amplio conocimiento sobre el sector minero, usted es ingeniero, de verdad siempre es reconfortante tener estas ideas y estas personas preparadas para poder, con la intención de postular, ¿no?, y ocupar un cargo en este caso. Usted me habló del modelo de Colombia en cuanto a la exploración, que es una fase anterior a la explotación, por eso mencioné el caso de Cocachacra en Arequipa. Hace poco hubo... yo pienso que mucha desidia en el gobierno peruano referente a la aprobación o la aceptación del acuerdo o el tratado de Escazú, donde prácticamente se recurriría a instancias supranacionales como la Corte Interamericana de Derechos para legislar sobre territorio nacional. ¿Qué opina usted al respecto, ingeniero? Bueno, yo me opuse desde que se lanzó es porque el Perú firmó, ¿no es cierto? El Ejecutivo peruano firmó el Tratado de Escazú que había que refrendarlo en el Congreso. Yo me opuse por una simple razón, porque se lea en las líneas o entre líneas, eso le quitaba al Perú su soberanía, ¿no? Y yo como peruano y como patriota no estoy dispuesto a una supra-soberanía o a la soberanía de terceros. Es cierto que se ha tratado de decir que no es que la interpretación filosófica, el espíritu de la ley, no es cierto. Uno firma Escazú y entonces entra en una esfera donde las decisiones ya no las toman los peruanos. Y yo creo que, y esa es mi posición clara, yo creo que los peruanos podemos gobernarnos a nosotros mismos. Es una apreciación que comparto también. Y aprovechando este comentario referente a la Corte Interamericana, porque era la que prácticamente la instancia supranacional a donde tendríamos que recurrir si se hubiera aprobado el acuerdo de Escazú, que estaba motivado, fomentado por mucha gente de izquierda y las famosas ONG,
¿Qué piensa usted de la Corte Interamericana? Un comentario así entre líneas. ¿Está de acuerdo que debemos permanecer en la Corte Interamericana? ¿Nos hace bien? ¿Nos favorece? Antes de responderte eso, Neto, con muchos amigos en la izquierda, hay varias izquierdas, ¿no? Hay izquierdas responsables, irresponsables, izquierdas que vienen bien reflejadas en la canción Harapos de Silvio Rodríguez, otras más radicales. El partido Avanza País tiene como un fundador realmente al señor Alfonso Barrantes Lingán, que fue la cabeza de Izquierda Unida, ¿no? O sea, no decir derecha e izquierda para mí es hablar de amigos en diferentes lugares, pero sobre lo que me mencionó, ¿por qué creo que deberíamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Por una razón muy simple. El primero de la clase y el último de la clase no están en la Corte Interamericana. Estados Unidos no está en la Corte Interamericana. Venezuela tampoco está porque Maduro la sacó quejándose amargamente de la intervención. Entonces, si ni el extremo de Maduro está en la Corte Interamericana, ni el extremo de los norteamericanos está en la Corte Interamericana, ¿qué hacemos nosotros en la Corte Interamericana? Si no está ni el de la derecha ni el de la izquierda. En realidad es cierto y pues solamente nos ha traído mucho desazón, ¿no? Porque lamentablemente las ONG han sacado mucha ventaja y usted tiene mucha razón en el sentido de decir que no se puede calificar de izquierda a todo el mundo porque Barrantes creo que fue un hombre honesto, una persona que fue consecuente con su pensamiento y no sería justo encasillarlo dentro del grupo total. Podrían ser los caviares entonces los que se han encargado de manipular este tipo de acuerdos mediante la Corte Interamericana. Bueno, yo como te digo, respeto mucho, a Rolando Breña Pantoja lo respeto mucho, ¿no? Y a mucha gente de izquierda radical. Y el señor Alfonso Barrantes Lingán nos legó una frase que suscribo por completo, y es: ser honrado en el Perú es ya ser revolucionario. Exacto, yo también he escuchado mucho eso y tiene mucha razón. Ingeniero, ¿cuál es uno de sus otro propósito, otro interés pendiente que usted tiene en el Parlamento andino? Bueno, impulsar la infraestructura, Neto. Los países que nos rodean en el Parlamento andino se caracterizan porque tienen desarrollada la infraestructura alrededor de las fronteras con el Perú, no así el Perú, ¿no? Si uno ve nuestras fronteras en Loreto, Amazonas, Cajamarca, Piura, Tumbes, vas a ver que el Ecuador y Constitución del Parlamento andino están bastante bien provistos de infraestructura, mientras que por el lado peruano es tan poca infraestructura que nuestros niños a veces hablan portugués, a veces escuelas colombianas, ecuatorianas, y eso es algo que tiene que cambiar. El Perú tiene que ser lo contrario, debe ser un imán más que estar abandonado en sus fronteras con los países andinos. El Parlamento andino como una instancia supranacional también, ¿tendría alguna injerencia en cuanto a la regulación de leyes para la inmigración ilegal? ¿Cree usted? Bueno, por supuesto. No solamente en ese caso de la inmigración ilegal, que básicamente me estás tratando de los ciudadanos venezolanos, en los cuales las policías de Ecuador y Perú podrían haber sido muchas más activas, entre ellas si hubieran compartido la información y hubieran tenido los mecanismos para calificar a los migrantes, ¿no? Pero esto no, su Parlamento andino lo pudo hacer. Otra cosa de actualidad urgente que se hubiera podido hacer es impulsar la compra de vacunas junto con Colombia y Chile, que fueron los primeros que compraron, mientras que nosotros, el Perú, bueno, creo que es Vox Populi, que todavía no tenemos vacunas y no tenemos seguras las fechas en las que va a llegar. O sea, el Parlamento andino en realidad de un cuerpo inerte lo puedes convertir en algo muy operativo si sus integrantes se mueven, sus integrantes interesan. Al final, Neto, las instituciones humanas son creaciones humanas, ¿no? Y si uno no las mueve, y son reflejo de que está adentro, si uno las mueve, pues se mueven, y si no, no se mueven. Entonces se puede usar el Parlamento andino muchas veces más de el que se ha usado. Va quedando claro entonces la importancia de tener representantes buenos en el Parlamento andino
porque valgan verdades, ingeniero Ramírez, usted sabe que prácticamente no se habla al respecto, no hay entrevistas en la televisión abierta con candidatos al Parlamento andino o pasan desapercibidas, pero realmente estamos viendo con usted, y esto sirve para una campaña, digamos, educativa con la gente que nos está viendo, para saber qué cosa es el Parlamento andino y la importancia que esto implica. Ahora, yo quisiera preguntarle un poquito acerca, o tiene alguna otra propuesta importante que nos quisiera mencionar. No te escuché bien, Neto, porque salió un poco cortado. Le mencionaba que si tenía usted alguna otra propuesta interesante sobre la cual nos quisiera conversar. Sí, bueno, hay varias, pero conectividad, ¿no? Tenemos muchas poblaciones lejos en las fronteras que no están conectadas y yo creo que hay que usar intranet. El tema satelital está tremendamente avanzado, ¿no? Hay iglesias evangélicas que tienen 3, 4 satélites, 5 satélites, y con intranet, o sea, con una antena, podemos unir todos los fronterizos que tenemos, ¿no es cierto?, para que el médico serumista esté conectado al grupo médico y pueda comunicarse, igual que los niños reciban su aprendo a través de élite. Es más barato que con las operadoras, es más barato que internet, y eso es lo que se puede hacer para que haya conectividad, que en estos tiempos es algo básico, no crítico. Por supuesto, la pandemia nos ha prácticamente empujado a digitalizarnos de una manera prácticamente obligada, pero ¿cuál sería la injerencia del Pacto Andino o del Parlamento Andino si esto es directamente una responsabilidad del gobierno central? Sí, pero justamente tomando de ejemplo lo que hacen en este caso Colombia, que está muy avanzado en digitalización, en transformación digital del Estado. Una de las del Parlamento andino es armonizar los cuerpos legislativos de los países miembros. O sea, yo puedo tomar esa parte del legislativo y pasárselo al Congreso peruano para que lo discuta y lo apruebe, ¿no? O sea, el Parlamento andino tiene, entre otras funciones, la de vaso comunicador entre los congresos de los países. Digamos, poner en agenda también los puntos relevantes que lo consideren en la aprobación en las sesiones del Parlamento, ¿correcto? Porque si vamos a esperar a la mediocre clase política que tenemos a tener o a que evalúen decisiones importantes, creo que nos vamos a cansar y esto nos va a perjudicar mucho más. Bueno, el 11 de abril tenemos la oportunidad de cambiar un poco la clase política. Exacto, es una gran oportunidad que tenemos. Yo quisiera conversar con usted, señor Ramírez, ingeniero, referente al candidato Hernando de Soto. ¿Qué pasa con Hernando de Soto? Lo vemos que está muy escondido, no sale, no ha comenzado la campaña. ¿Cuál es la situación actual de Avanza País? Bueno, en realidad, el doctor de Soto está muy activo en todo lo que es el armar todo su sistema, su lanzamiento, ¿no es cierto?, al detalle. Como tú sabes, él tiene como guía, como norte, el lograr la formalización del Perú de la manera eficiente, eficaz, de ser formal, ¿no? Faltan 2 meses, un poco más de 2 meses para las elecciones, pero te habrás dado cuenta que el tiempo se ha vuelto paradójico. Por un lado parece que pasa rápido, pero por otro parece que el 11 de abril no fuera a llegar jamás. ¿No? O sea, hay un de doble sentimiento porque el tiempo es relativo, efectivamente, ¿no? Yo siempre he dicho que la duración de un minuto depende del lado del baño del que estés, ¿no? Exacto. Y bueno, ya estamos a 65 días de la elección, ¿no? Y de verdad que algunos candidatos se están movilizando, otros no. Sí. Bueno, pero en de realidad todas maneras, la preocupación es esa. Ahora, ingeniero, es cierto que nosotros jamás vamos a ver o no hemos visto al doctor Hernando de Soto pues en Canal 4, en Canal N, en RPP, porque obviamente la prensa pues está direccionada. Yo por intermedio suyo quiero decirle que pues acá será bienvenido para que al menos la gente del interior del país y de esos grandes sectores donde nos ven a diario, por ejemplo en La Libertad, Ancash, en Huancayo, Cerro de Pasco y por supuesto en Huaycán y todos los sitios de Lima Metropolitana, pues necesitamos saber también del doctor de Soto, porque solamente escuchamos propuestas o a candidatos que
que lamentablemente tienen un historial que no les beneficia mucho. Así que por intermedio suyo, ojalá que pueda o podamos tener una conversación con él próximamente. Una pregunta, ingeniero Ramírez, ¿cuántos son los candidatos o representantes del Perú en el Parlamento andino? Son 5 los representantes, Neto, pero sobre lo anterior quisiera decirte que el doctor de Soto va a salir con gran fuerza en los próximos días, ¿no? Ya públicamente, eso lo vas a ver, y sinceramente como los canales, digamos, tradicionales, ya no son canales de información, salvo honrosas excepciones, sino canales de opinión, yo creo que la Ortiga debe tener un rating mayor que él, ¿no? Entonces le voy a decir al doctor de Soto que mejor venga la Ortiga, porque ir a los otros tradicionales lo ve menos. ¿Por qué? Porque se dedican a dar opinión, no información. Y yo creo que lo honesto es dar la información y que la gente se forme su opinión. Exactamente. Así que, y recordemos que la ortiga dicen que es una planta del centro del Perú, de Huarochirí, ¿no? Y que saca roncha, y por ejemplo, ya eso lo sabe muy bien mi amiga Jenny Vilcatoma, que creo que no me quiere mucho por todo lo que ha sucedido, pero nos gustaría conversar con más representantes del partido suyo, ¿no? De los candidatos al Congreso. Mañana, por ejemplo, tendremos al segundo vicepresidente, el doctor Jaime Salomón. Ojalá que también el doctor de Soto pueda estar con nosotros para conversar a la gente, digamos, al sector de mototaxistas, que hay tantos mototaxistas en el Perú que lamentablemente se ven avasallados, y él mismo lo explicó en su libro, El Otro Sendero, ¿no? La capacidad que tiene el peruano para reinventarse y generarse su propio empleo con un poco recurso, ¿no? Entonces, sería interesante pues que él nos pueda acompañar y conversar con esa gente, ¿no? Dejarnos de hablar de políticas macro y plantearlas un poco más para que la gente del pueblo pues la entienda y la apliquen a su modo de vida diario. Neto, ahí te quisiera primero al señor Jaime Salomón mañana, dile a él también que le diga al doctor de Soto para que se presente el programa. Respecto a los mototaxistas, en el Perú hay 1 millón de mototaxistas, es la cifra, ¿no? 500,000 en Lima y 500,000 en provincia. El dinero que mueve el mototaxi al año, y te va a parecer increíble, son 12,000 millones de dólares. 12,000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el mototaxista por día hace entre 80 soles y 130 soles, ¿no? O sea, hace más o menos $1,000 al mes. O sea, 12,000 dólares en un año, un mototaxista. Por 1 millón, 12,000 millones de dólares, con su torito bajá, ¿no? Entonces, y cuando tú ves el mundo del mototaxi, es el que sirve los vasos capilares, que luego sirven a las rutas alternas, que sirven a las troncales en el transporte de todo el Perú, ¿no? El mototaxi es la primera línea de transporte del pueblo, la primera, y luego alimenta a las alternas, alimenta a las troncales, y estás hablando de 12,000 millones de dólares en el que trabajan 1 millón de personas, que no le hacen daño a nadie, que no están robando, que no están delinquiendo, que están trabajando. Lo primero que hay que hacer es poner vías de concreto a los lugares por donde transitan los mototaxis, para que tengan, ¿no es cierto?, mayor durabilidad de sus máquinas, de sus mototaxis, y eso es lo que hay que hacer en primer lugar, porque son básicos y vitales en el transporte de la gente más pobre, de la gente que está en las zonas más alejadas. Yo estoy totalmente de acuerdo con apoyar a los mototaxistas completamente. Su trabajo es bien difícil. Normalmente pagan un alquiler por el mototaxi que está entre 700 y 800 soles por mes, ¿no? Trabajan todo el día, también de noche. Es gente que hay que apoyar, es gente que trabaja, hay que apoyarla. Así es, de verdad que me sorprende su conocimiento. Recuerdo la problemática nacional muy al margen de la competencia del Parlamento andino. Eso demuestra la seriedad pues de las propuestas que usted tiene. Brevemente, antes de despedirnos porque el tiempo ya nos va a alcanzar, entiendo que usted tiene otra entrevista a las 8, ¿cuál sería, digamos, otro de los propósitos que usted tiene en el Parlamento andino? Bueno, como te dije, Neto, el tema de traer la parte forestal de Chile, la parte de exploración minera en Colombia, y lo otro es integrar el mismo Parlamento. Hay que recordar que Bolivia es un estado plurinacional, nosotros también nos declaramos un estado pluricultural,
Eso significa defendernos entre nosotros, por ejemplo, también convalidar títulos de los estudiantes en los diferentes países andinos para que se pueda. Yo termino acá en San Marcos y debería poder ejercer en la Javeriana, ¿no es cierto?, en Colombia, etcétera. Entonces también tengo yo la propuesta de que los títulos universitarios se revaliden automáticamente entre los países andinos y no pasar por un trámite engorroso. Como te dije, hay muchas propuestas, pero primero hay que activar el Parlamento. O sea, si lo tenemos así como está ahora, no puede tener propuestas, pero no. Hay que ponerlo en acción y luego todas estas propuestas las va a poner. Esa me parece una muy buena propuesta, ¿no? Sobre todo para los jóvenes, en este tiempo de globalización, donde las fronteras ya no existen prácticamente, es importante pues que tengan un reconocimiento para que puedan hacer el ejercicio de sus estudios en diferentes lugares. Me parece muy buena propuesta, más aún que ahora los jóvenes tienen una visión un poco más amplia, ¿no? Ahora es muy fácil ver a jóvenes de clase media que están intentando estudiar en el extranjero y de verdad sería muy beneficioso. Ingeniero Ramírez, una preguntita. Nos hemos enterado hace 3 horas de que el señor Urresti ha sido prácticamente excluido del proceso electoral. Bueno, él tiene que presentar una apelación al Jurado Nacional de Elecciones. Ayer el periodista Beto Ortiz mencionó de que habría alguna intención de eliminar a los principales candidatos. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, la verdad, seguramente va a apelar, no porque esta instancia tiene otra instancia. Yo creo que si uno piensa bien, le va mejor que pensando mal, a pesar que las viejas piensan mal y acertarás, ¿no? Yo creo que uno debe partir por creer, y ese es el otro problema, Neto. No nos creemos entre los peruanos, ¿no? ¿Y para qué hablamos de nada si no creemos? Primero tenemos que comenzar por creernos, sinceramente. No, y una vez que ya nos creamos y salgamos del círculo vicioso de descreídos y pasemos al círculo virtuoso de creernos, entonces podemos comenzar a avanzar. Porque si no nos creemos, no avanzamos nada. En este caso que me comentas, yo espero que hayan elecciones el 11 de abril, que haya una transferencia ordenada del poder a pesar de las circunstancias, ¿no? Y que no se elimine a ningún candidato que no tenga razones válidas para ser eliminado. A propósito de eso, ingeniero, pienso yo particularmente de que así como están las cosas y por la cuestión de la pandemia, la elección pues se estaría postergando. ¿Cuál es su concepto al respecto? ¿Cuál es su idea? ¿Piensa que se van a postergar? Bueno, yo recurro a las anotaciones y comentarios y declaraciones que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP, el gobierno, la Premier, el presidente, que todos han dicho que van a haber elecciones el 11 de abril. Entonces yo no sé, o sea, por qué poner una atmósfera tóxica, que no van a ver, que se van a pasar. Cuando uno quiere, las cosas se hacen y deben haber elecciones el 11 de abril. Claro, pero eso también depende de las condiciones sanitarias que existan y con lo que nos enteramos ayer de que está todo firmado, pero no hay ninguna seguridad de que las vacunas puedan llegar a tiempo, aunque sea para vacunar a los 2 primeros frentes, que serían los médicos y también los miembros de mesa para evitar contagios, pues prácticamente la situación está impredecible. Por eso es que le preguntaba. Bueno, Neto, en realidad el mundo entero se ha vuelto impredecible. No es que el Perú nada más. Y por otro lado, el gobierno me parece que está haciendo cosas, o la OMP, el Jurado Nacional, están haciendo cosas interesantes. Por ejemplo, han ampliado los locales de votación, han puesto horarios, usando el número final del DNI para que haya más orden, una mejor distribución de la gente. Eso me parece bueno, de forma tal que la votación se pueda hacer de una manera ordenada y con la dispersión adecuada, la separación adecuada y que no vaya un montón de gente a las 10 de la mañana, sino que se comience a votar de 9 a 10, un número de 10 a 11, otro número de 11 a 12. Todo eso me parecen diseños adecuados para tener la votación el 11 de abril y con la separación adecuada, con las mascarillas, con el lavado de manos. En realidad es un proceso que bien llevado, con todas las condiciones de salubridad que ya se conocen de hace tiempo, que se requieren
no mantener el metros entre las personas, la mascarilla, el lavado de manos, etcétera, se pueden llevar adelante cumpliendo estos protocolos. Bueno, de verdad, ingeniero, ha sido un gusto conversar con usted, una persona que conoce bien a dónde está postulando. Hay que reconocerlo ahora porque con la variopinta fauna política que tenemos actualmente es bastante desagradable, ¿no? Y hay que reconocer con el dedo quién hace bien su trabajo y quién no. Pero de todas maneras, gente como usted nos da, digamos, la esperanza de poder tener gente honesta y gente preparada para poder desempeñar los cargos públicos correctamente. Te agradezco el comentario que por cuenta Neto, ¿no? Y en mi caso, yo vengo de un colegio cuyo lema es: el que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Y ese es un lema que yo comparto y en el caso que me toque la función pública, pues ser. Muchísimas gracias, ingeniero Ramírez, por esta conversación.